¿Cómo están mis hermanos? Bendecidos. Buenas tardes. Bueno, vamos a tener un tema, como ya lo vieron en el grupo de WhatsApp, que se titula Ataque al más débil. No sé si posiblemente ya experimentó esa situación. En los momentos a lo mejor que usted se pueda percibir más sensible es cuando tiene unos momentos aún más difíciles. ¿Por qué pasa? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué ejemplo podemos tomar de las Santas Escrituras que hablen de este tema? Es una situación muchas veces inexplicable, como estos climas, cuando decimos, es que de por sí está mojado de una lluvia de la noche, del día anterior, y vuelve a llover, y así, ¿verdad? Puede suceder en la vida diaria. Muchas gracias. Sí, adelante con la presentación. Siguiente, por favor. Entonces, nos vamos a situar en la salida del pueblo de Israel de Egipto. Recordarán, el pueblo de Israel duró 400 años esclavizados. Y este pueblo fue liberado por Dios a través de un profeta. Ese nombre del profeta, recordarán, es Moisés. Moisés es quien utiliza Dios para liderar la salida del pueblo de Egipto a través de 10 plagas. En la última plaga, el faraón les permite salir al pueblo. Muy bien, sale el pueblo y es lo que vamos a empezar a leer. ¿Qué pasa cuando sale? ¿A qué se enfrenta? Y a esto me refiero cuando llueve sobre mojado. Imagine usted la situación. Eran 600,000, dice la escritura, 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y algunos estudiosos calculan que haciendo la combinación, la suma eran 3 millones de personas saliendo con bebés, personas adultas, tercera edad, enfermos, y atravesando el desierto. ¿Y a qué se enfrentan? Vamos a leerlo, está en Éxodo 17:1 en adelante. Y dice así, dice, toda la comunidad israelita atravesó el desierto de Sión por etapas. Fíjese, tome en cuenta mucho el texto, cómo lo va narrando. Atraviesa el desierto por etapas. No es atravesar el desierto una vez y ya, es el desierto por etapas. Dice, tal como el Señor les dijo que hicieran. Muy bien. Montaron el campamento en Refidín. Pero allí no había agua para beber. Antes de seguir leyendo, esta instrucción es una instrucción con un propósito. Imaginemos a un Dios todopoderoso, amoroso, misericordioso, que le dice al pueblo que tienen que llegar a un campamento, a un lugar, asentar el campamento donde no hay agua. No es una equivocación, ¿verdad? No, todo tiene un propósito. Vamos a leerlo. Tome en cuenta estos datos. Sigue diciendo el versículo 2, dice, el pueblo le reclamó a Moisés. Dijeron, danos agua para beber. Moisés les dijo, ¿por qué se están quejando conmigo? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Viene con símbolos de interrogación, ¿verdad? Mire, es una respuesta quizá ilógica, pero muy cierta. El pueblo se queja, claro, están en el desierto, no hay agua. ¿Y a quién le dirige la queja?
al líder, a quien va enfrente. ¿Recordará usted qué edad tenía Moisés cuando sacó al pueblo de Egipto? 80 años. 80 años de nuestra era. 80 años en nuestro sistema biológico vigente. Sí, estos 80. Y le reclaman a Moisés. ¿Por qué? Y Moisés le dice, bueno, pero ¿por qué se están quejando conmigo? ¿Recordarán de quién fue la instrucción? De Dios. Entonces, además de estar haciendo la lectura literal, voy a estar haciendo algunos comentarios familiares, personales. ¿Usted se ha mirado al espejo como familia, ya no como individuo, como familia, y le ha reclamado al varón del hogar o a la dama del hogar? ¿Por qué no tenemos ese sustento? ¿O por qué no tenemos esa solvencia económica? Le ha reclamado por qué dejaste ese trabajo, por qué te corrieron. Le ha reclamado por qué tu hijo ya no viene a visitarnos a la casa, o le ha echado la culpa a alguien más. Piense en esto, que nada sucede por casualidad. No existe la casualidad, no existe. Así como no existió la casualidad para que el pueblo de Israel pasara por el desierto por etapas y Dios los llevara a un lugar donde no había agua. Yo sé que pudiera resultar un poco difícil imaginar un Dios amoroso y que en su infinito amor lleva al pueblo, a su pueblo, a rescatarlos, pero sin agua. Y algunas veces podemos pensar que lo lógico es que nos lleve a un lugar donde hay agua, pero ese es nuestro pensamiento humano imperfecto, que nos rodean los sentidos, la vista, el oído, el olfato, el tacto. Pero recordemos que nuestro Señor, creador del cielo y de la tierra, sus pensamientos son perfectos, divinos. Amén. Siguiente, por favor. ¿Qué pasó en la historia? Seguimos leyendo. Pero el pueblo tenía mucha sed y quería tomar agua. Por eso siguieron quejándose en contra de Moisés. Muy bien. Tomen en cuenta, aunque Moisés le dijo, ¿por qué se quejan conmigo? Aún el pueblo siguió quejándose. Es decir, el pueblo no veía hacia el cielo, no veía la parte espiritual. Únicamente sus ojos estaban en lo terrenal. ¿A quién le echo la culpa de lo que me está pasando? Piense, reflexionemos. ¿A quién usted le está echando la culpa de esa situación que le afecta, que le quita el sueño, que le quita la paz? Entonces siguieron quejándose en contra de Moisés, dice en amarillo. Y dice, le preguntaron, ¿por qué nos sacaste de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y al ganado? Entonces Moisés rogó al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Un poco más y me matan a pedradas. Así sucede, no encontramos respuestas a la situación vigente. ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre hay un por qué, pero el por qué lo buscamos con nuestros sentidos, la respuesta del por qué. Siguiente, por favor. Entonces el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste al Nilo
es decir, al río Nilo. Cuando se abrió, recordemos, llevaba su vara. Dice, y ve, dice, yo estaré allí delante de ti sobre la peña de Horeb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Siguiente, por favor, gracias. Sigue diciendo Éxodo 17:7. Y puso a aquel lugar el nombre de Masá. Lo que está entre paréntesis, mis hermanos, no está en la Biblia. Es el significado de esa palabra. Ese lugar donde fue el descontento del pueblo, se le puso este nombre, Masá y Meriba. ¿Qué quiere decir esas palabras? Le puso el nombre de prueba y de disputa. Vamos a ver por qué prueba y por qué disputa. Sigue diciendo, por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros? Eso es lo que el pueblo se preguntaba. Nos sacó de Egipto, nos trajo al desierto, tenemos sed, no hay agua. Estamos con personas de mayor edad, tercera edad, con niños, bebés y hasta enfermos. Y se hacen la pregunta, ¿está el Señor entre nosotros o no? ¿Usted se ha hecho esa pregunta en estas situaciones que posiblemente ya experimentó? ¿Sí está el Señor con usted? ¿Sí o lo ha dudado? ¿Ha dudado que el Señor también desea que pase por el desierto y sin agua? ¿O usted cree que quiere que el Señor no lo deje pasar por el desierto? Vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Siguiente, por favor. Entonces, fíjese, mi hermano, acababan de salir, por fin tenían agua, seguían en el desierto, dice el versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. ¿Cómo es que sale este personaje Amalec? ¿Quién es? ¿De dónde viene? Y es un personaje muy importante. Amalec, ¿recuerda usted quién era Abraham? ¿Y cuántos hijos tuvo? Abraham tuvo a un hijo con su concubina. ¿Recuerda el nombre de la concubina? Agar. Y con Agar tuvo a Ismael. Y con Sara, su esposa de Abraham, tuvo a Isaac. Muy bien. Isaac tuvo dos hijos, que es Jacob y Esaú. Así viene la genealogía. Abraham, Isaac. Isaac tuvo dos hijos, que es Jacob y Esaú. Esaú, primogénito. Muy bien. Pues Amalec es hijo de Esaú. Perdón, descendiente de Esaú. Viene siendo nieto de Esaú. Pero ¿qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver? Porque Esaú y Jacob eran hermanos. Jacob tuvo 12 hijos y parte de su descendencia era Moisés, descendiente de Jacob, línea directa. Por otra parte tenemos a Esaú, su descendiente Amalec. Es decir, eran familia. Amalec y Moisés eran familia, eran primos. Esto que vamos a leer pasa en la misma familia. Primos de sangre. Amalec ya habitaba en el desierto. Ve que vienen, imagine usted la escena, 3 millones de personas huyendo de Egipto. Y vamos a leerlo, el versículo 9. Y Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec,
mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. Josué era su mano derecha de Moisés. Y le da la encomienda a pelear. Ahí viene Amalek, mi primo, a pelear. Siguiente, por favor. Es un mapa. Quizá está muy pequeño, pero el punto donde está sucediendo esto es el punto rojo. Parece como un globito. Ahí es Refidim. Ahora, ¿y dónde está Jerusalén? Jerusalén usted lo va a ver a su derecha, hasta donde termina casi el hilito rojo, a su derecha, exactamente, hasta arriba en un puntito rojo. Ahí está Jerusalén. Y lo que está pasando es en Refidim. Siguiente, por favor, gracias. Entonces, Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek. Una nota importante: Josué no era alguien extraño. Josué también era primo de Amalek. Eran, en este caso, 3 involucrados en la familia: Josué, Moisés y Amalek. Josué hizo como Moisés le dijo, peleó contra Amalek, y luego Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Imagínese la escena: una colina, está Moisés, quien hablaba con Dios cara a cara, Aarón, su hermano, quien ofrecía los sacrificios, y Hur, que las investigaciones refieren quien era un extranjero. Subieron a la cumbre de la colina y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Imagínense, está la batalla a muerte y Moisés levanta las manos hacia el cielo y va ganando la guerra el ejército de Israel. Baja las manos y quien va ganando ahora es Amalek, y así está la batalla. Siguiente, por favor. Éxodo 17:12. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro, su hermano y un extranjero. Algunos historiadores refieren que Hur era de la región de Medianita, no era israelita. Algunos historiadores refieren eso. Alguien que vivía en la región. Dice: así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Mire, la batalla continuaba. Dice el 13: Josué deshizo a Amalek, venció. Y a su pueblo, Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés, y esta es una orden que le da Dios a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial. Por eso lo estamos leyendo, porque le dio la orden: Moisés, esto es importante, escríbelo para que sirva de memorial, sirva de recuerdo, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Fíjese, tome en cuenta esto, mi hermano. Tan así fue tan importante esta pelea entre primos que Dios dijo: yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Destruirlo por completo, todas sus generaciones, toda su familia, su descendencia, todo. Aunque Amalek perdió, mi hermano, aunque Amalek perdió. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Dice el 15: y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Y dijo: el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. ¿Se imagina esta escena? Dios jurando: juro
que voy a destruir a Amalek de generación en generación. ¿Quién quiere tener a Dios como enemigo, mi hermano? Exactamente. Y algo importante es que aquí es donde se define un nombre, quizá lo he escuchado, el nombre de Jehová Nisi. Jehová Nisi, ¿de dónde aparece? De aquí, donde dice el 15, y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Nisi es lo que significa estandarte, estandarte. De aquí viene esa palabra. Siguiente, por favor. Y miren, ¿cómo es posible que el Señor jure que va a destruir a Amalek de generación en generación si Dios es todo amor, compasión? ¿Cómo es posible? ¿O será un Dios de una revancha inquebrantable? Y tenemos los textos. Lamentaciones 3:22, que es lo que vamos a leer, y 23. El fiel amor del Señor nunca termina. Su compasión no tiene fin. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está que el Señor siempre tiene compasión, excepto de Amalek? ¿Cómo es posible? Cada mañana se renuevan. Inmensa es su fidelidad. Inmensa será inmensa en la eternidad o inmensa con principio y fin. Vamos a leerlo, que las escrituras nos expliquen. Mire, empecé haciendo el comentario que el pueblo de Egipto duró 400 años, el pueblo de Israel duró 400 años en Egipto, esclavizado. Y no nada más esclavizado, sometido, mis hermanos. Sometido. ¿Recuerda cómo fue que Moisés fue encontrado en el río? ¿Cuál fue el motivo? Porque un bebé estaba vagando en el río. ¿Recuerda el motivo? Exactamente, porque el faraón, muchas gracias mis hermanos, porque el faraón mandó a matar a todos los bebés varones, porque se estaban multiplicando. Entonces el pueblo era esclavizado y sometido, pero era un sometimiento incluso controlado de esta manera, sanguinario, ¿verdad? Y usted que, antes de leer el siguiente versículo, ¿usted qué cree que Dios va a hacer con Egipto? ¿O qué hizo ya? ¿Cuál fue su decisión? Contra un pueblo en general que sometió 400 años a su pueblo y mataba a sus bebés. Si con Amalek, con una guerra, le dijo que lo iba a acabar en todas sus generaciones, ¿qué cree que le haya dicho a Egipto? ¿Qué más se puede hacer aparte de terminar a las generaciones? ¿Existirá algo peor? ¿Qué recompensa le tendrá Egipto? Es decir, al pueblo y los faraones. Siguiente, por favor, lo vamos a leer. Isaías 19:22 dice: el Señor castigará a Egipto, hiriéndolo, pero también lo sanará. Ellos se volverán al Señor, quien contestará sus oraciones y los sanará. Todo esto parece que no tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo es posible? A un pueblo que sometió 400 años esclavizados, hasta va a contestar sus oraciones. ¿Cómo? Ahí se aplica el amor, ahí se aplica la misericordia. Y cómo con Amalek, que nomás fue una guerra y hasta perdió. A ellos sí los va a exterminar de generación en generación. ¿Cómo podemos entenderlo? Siguiente, por favor. ¿Cómo podemos entenderlo? Entonces, vamos a ver con lupa.
Vamos a leer lo mismo, pero ahora con una lupa. A ver muy de cerca los detalles. Siguiente. Ahora ya no vamos a hablar en un sentido físico, terrenal, material de una persona o de un pueblo. Ahora vamos a leerlo en un sentido espiritual, mis hermanos. En lo que no se ve, en lo que no se palpa, en lo que se siente, en aquello que no tiene respuestas, en aquello que sueña, en aquello que lo agita, en aquello que lo presiente, en aquello que lo sufre, en aquello que no puede controlar, que no paga el dinero, las influencias. Los mismos textos. Éxodo 17:7. Y puso a aquel lugar el nombre de Masá, prueba, que significa prueba, y Meriba, que significa disputa, por la contienda de los israelitas, porque tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Es decir, lo primero que aparece es la debilidad, la duda. Ante una circunstancia que usted esté viviendo o un familiar suyo cercano y tenga estas características inexplicables, lo primero que sucede es la duda. ¿Y si existirá Dios? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Cómo es posible que pase lo que pasa si se supone que existe Dios? ¿Se lo ha preguntado? Bueno, pues aún pensarlo, aún dudarlo, aún eso es una prueba y una disputa. Porque la disputa, la prueba no era contra Moisés. Incluso Moisés dice: ¿y por qué contra mí? Es que usted duda de Dios. Usted duda que lo malo que está pasando sea proveniente de Dios. O lo bueno que está viviendo, no usted, otra persona, otra familia, no sea de Dios. Como si existiera alguien más poderoso que Dios. ¿Usted cree eso? ¿Que existe alguien más poderoso que Dios? Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Sigue diciendo. Y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. Mientras que Moisés tenía la mano en alto, es decir, viendo el cielo, viendo la misericordia de Dios, suplicando por la fe, prevalecía. Recordemos que la guerra estaba abajo, terrenal, y él estaba en la colina. Y en lugar de ver la batalla, él tenía sus manos levantadas hacia el cielo. Porque lo que se ve en la tierra, podríamos pensar que por nuestras fuerzas se puede solucionar. Pero el ejemplo que nos da esta historia es de que se solucionaba poniendo la fe, la esperanza en lo divino, en el poder de nuestro Señor. Siguiente, por favor. Es decir, primero es la prueba ante una necesidad física, emocional, espiritual, material. Ahí está la prueba. En segundo lugar, ¿qué sucede? Aparece la duda. ¿La duda de qué? Del oportuno socorro, incluso de la existencia de Dios. Ante esa necesidad, y se repite la historia, mis hermanos, se repite, se ha repetido. Siguiente, por favor. Hay un salmo
muy bonito, el Salmo 95. Vamos a leer estos 3 versículos que dice: vengan, postrémonos, inclinémonos, arrodillémonos ante el Señor que nos creó. Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, el rebaño que Él cuida. Si oyen hoy su voz, escuchen. No sean tercos como lo fueron en Meriba y en Masá en el desierto. Muchas veces el querer y no tener, el querer y no ver, se traduce en esta palabra: terquedad. Es que ¿cómo no tengo eso? ¿Cómo no logro aquello? ¿Cómo no veo unida a mi familia? Todos lo queremos, mis hermanos. ¿Cómo no veo a mi nuera y a mi hijo juntos otra vez? Y estamos tercos y tercos. ¿Cómo no tengo ese empleo? ¿Cómo no estoy donde quiero estar? El Señor llevó a su pueblo por el desierto en etapas. La historia continúa. ¿Y llegó a la tierra prometida? Sí, después de 40 años. Después de etapas. Recordaremos que cuando llegó un internet que se llama Infinitum, decíamos: todo lo queremos en infinitum. ¿Bíblicamente aplica? No. El desierto es en etapas. ¿Y quién nos lleva a ese desierto? Ya lo habíamos leído. Dice el 8: no sean tercos como lo fueron en Meribá y en Masá, en el desierto. Este es un salmo haciendo referencia a esto. Pero la historia continúa y nos da más datos, más información. Leíamos Éxodo, ahorita leemos este salmo, ahora vamos al libro de Deuteronomio. Siguiente, por favor. Deuteronomio 25:17. Este libro, este rollo, antes no existían los libros, eran rollos de piel, ¿verdad? Entonces, este rollo se llama Deuteronomio, solamente para recordar. ¿Qué significa? ¿Por qué tiene ese título Deuteronomio? Esa palabra Deuteronomio es en griego y en hebreo es Devarim. Todos quedamos igual. ¿Qué quiere decir Deuteronomio? ¿Qué quiere decir Devarim? Palabras. Entonces, vamos a leer esas palabras. Dice: recuerda lo que les hicieron los amalecitas en el viaje. Amalecitas porque descendían de Amalek. Recuerda lo que les hicieron los amalecitas en el viaje cuando ustedes salieron de Egipto. Ustedes estaban, características, débiles y cansados. Cuando ellos atacaron por sorpresa a los que se habían quedado atrás. Los amalecitas no respetaron a Dios. Es que así es como aparece la duda. Así es como aparece esta problemática en la debilidad, como el título. Ustedes estaban débiles y cansados cuando ellos atacaron por sorpresa. Las narraciones extrabíblicas, históricas, no es que Amalek llegó al frente del contingente de esos 3 millones de personas, no es eso, que llegó al frente y a hacer la guerra. De manera histórica no es así, sino que Amalek, en lugar de atacar el frente o en medio, atacó atrás. Atrás, ¿quién
¿Quién estaba en esa zona, en la parte trasera del contingente? Los más débiles, sí, los niños, personas adultas, tercera edad y enfermos. Ahí es donde atacó a Amalek. Por eso dice, ustedes estaban débiles y cansados cuando ellos atacaron por sorpresa a los que habían quedado atrás. ¿Cómo decirlo, mi hermano? Que usted se pueda contestar sinceramente. ¿Usted se siente que está enfrente, en medio o atrás? Si usted se identifica de manera sincera con Dios que está atrás, ahí está. Ahí es la lluvia sobre mojado. Ahí. Porque está débil, mi hermano. Débil en la fe, débil en su compromiso con Dios, débil en su comunión con Dios. Es decir, si no habita Dios en control de usted, ¿quién habita? El pecado, mi hermano. Entonces, quien está fuerte es el pecado en usted y en mí. Si estoy débil y si estoy cansado. Siguiente, por favor. Entonces, Amalek representa la duda ante la vida, sobre todo cuando estamos en un momento de fracaso y debilidad. ¿Y por qué? ¿Y por qué Amalek representa la duda? Porque eso significa su nombre. Amalek significa duda. La duda atacó la parte más débil, la parte más cansada. ¿Cuántos años lleva orando por algo y sin verlo? ¿Cuántos años lleva insistiendo con un hijo y le aparece la duda, mi hermano, y sigue dudando? ¿Cuántos años lleva queriendo ver a su familia unida y no llega? ¿Lo duda? Es que Amalek, la duda, vamos a borrarlo de que sea un ejército, ya no en lo físico, en lo espiritual, sino Amalek está aquí, mi hermano, adentro, en la parte más débil, atacando esa parte, la más débil y la más cansada. Siguiente, por favor. Así, Amalek atacando su interior, pero no todo su interior, no todo su alma, no, la parte del alma más frustrada, la más cansada. Siguiente, por favor. Es que Amalek se acercó a las personas menos exitosas, que habían fracasado en sus vidas, en la vida espiritual, y quería que perdieran la esperanza. Pongo algunos ejemplos. ¿Esperanza en qué? En el matrimonio, en el futuro, en la salud, en el bienestar de la familia. Ese es Amalek ahí atacando. Y tenemos algunas observaciones sobre Amalek, sobre la duda. La primera observación, hablando de la duda, hablando de Amalek, la vamos a leer en el apóstol Santiago. Siguiente, por favor. Santiago 1:6 dice: pero deben pedirle a Dios con fe, sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. El que duda no sabe lo que quiere, por lo tanto no debe esperar nada del Señor, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Ese es Amalek en el interior, dudando, atacando la parte más débil, más sensible. 18. El que duda no sabe lo que quiere, por lo tanto no debe esperar nada del Señor, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Se repitió exactamente, se repitió.
Siguiente, por favor. Hay un apóstol que dudó también en lo físico. Gracias. Juan 20:27. Fíjese que antes de hacer la lectura, esta pintura fue hecha en Europa en 1600, relacionada con este texto. Es el apóstol Tomás metiendo el dedo. ¿Sí será lo que estoy viendo? Dice Juan 20:27, después le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, extiende tu mano y métela en este lado de mi cuerpo. Ya deja de dudar y cree. Dejemos de dudar, mis hermanos. No dejemos que Amalek siga presente. Seamos pacientes. El autor de Hebreos también lo menciona. Vamos a leer, siguiente por favor. Hebreos 3:8, que dice: no se opongan como antes, como se rebelaron contra él el día en que lo pusieron a prueba en el desierto. Hablando del Señor. Durante 40 años sus antepasados vieron los milagros que hice en el desierto. Sin embargo, me pusieron a prueba y se me agotó la paciencia que les tenía. Mire qué dato, y está en Hebreos. Y por eso me enojé con ese pueblo. Dije: sus pensamientos siempre están equivocados y nunca han entendido mis enseñanzas. Mire, mi hermano, todos tenemos algo que corregir, todos. Y el Señor aquí, en este contexto, hablando de Amalek, hablando de ese pueblo rebelde, dice el versículo 9 al final: y se me agotó la paciencia que les tenía. Sí, mi hermano, sí. ¿El Señor es eternamente paciente? No es eternamente paciente. No todo el pueblo entró a la tierra prometida. No. Porque el Señor no es eternamente paciente. Es decir, considérelo de que el Señor a usted y a mí nos está dando oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Ahora sí, salude a su nuera, perdónela. Ahora sí, a su yerno, abrácelo. Ahora sí, no le niegue ver a sus hijos, a sus nietos. El Señor es paciente con usted y conmigo. No va a ser siempre. ¿Se acaba la paciencia? Sí. Muchas veces, por ese ímpetu de hacer lo que uno quiere, también llega la enfermedad, llega el estrés, pero es un estrés fuera de lo normal. Llega el infarto, llegan muchas situaciones por Amalek. Dice el versículo 10: y por eso me enojé con ese pueblo. Dije: sus pensamientos siempre están equivocados, siempre al revés, siempre contreras, siempre en desacuerdo, siempre frustrados, siempre Dios no me oye. Dios, ¿cuándo me vas a hacer el milagro? Dios, ¿cuándo lo voy a ver? Dios, ¿cuándo lo voy a vivir? Sus pensamientos siempre están equivocados y nunca han entendido mis enseñanzas, dice el Señor. ¿Sí ha entendido las enseñanzas del Señor? Sí. Usted hágase esa pregunta. Y si la respuesta fuera sí, sí las ha entendido, gracias a Dios. Y si no, la paciencia se agota. Y tenemos este contexto. La recta final. ¿Qué pasó? En Deuteronomio
al final, ya cuando derrota en lo físico Moisés, con el ejército que le encomienda a Josué, al pueblo de Amalek, dice así, Devarim, palabras: cuando el Señor tu Dios te dé paz de todos tus enemigos por todos lados en la tierra que el Señor tu Dios te da para que tomes posesión de ella, deberán borrar de este mundo la memoria de Amalek, que no se te olvide. Así es, mi hermano, no se le olvide, no se me olvide a mí borrar a Amalek, borrar la duda, la incertidumbre. Sí, aprender las enseñanzas del Señor, no olvidarlas, no tener unos pensamientos equivocados. Luego decimos: Señor, que tus pensamientos sean mis pensamientos. Sí, y que los llevemos a la práctica. Sí, también. Y este es un pensamiento del Señor. Perfecto, borremos a Amalek. Un punto a resaltar. Empieza el versículo diciendo: cuando el Señor tu Dios te dé paz de todos tus enemigos por todos lados en la tierra que el Señor tu Dios te da para que tomes posesión de ella. Es decir, el Señor sabe que el pueblo va a estar rodeado de enemigos, rodeado de problemas, de situaciones donde la mente nos juega difícil. Pero aún así, en esos momentos tenemos que buscar la paz. Hay una palabra que se usa mucho para señalar a los jóvenes de esta generación reciente. A estos jóvenes en los medios de comunicación, algunos les dicen generación de cristal, ¿verdad? Una generación delicada, una generación en términos físicos delicada. Muy bien. Voy a usar ese término, el mismo, pero en un sentido espiritual. No seamos una generación de cristal que ve un problema y nos abate, porque Amalek nos gana. Como dice el Señor, cuando el Señor tu Dios te dé paz de todos tus enemigos por todos lados en la tierra que el Señor tu Dios te da para que tomes posesión de ella, deberán borrar de este mundo la memoria de Amalek, que no se te olvide. Es decir, es que esa es una guerra que tenemos que ganar. Deberán borrar, no es que Dios lo haga, es deberán borrar, es el pueblo, nosotros, en el Amalek interior. Que no exista esa generación de cristal aquí, mi hermano, aquí, sino al contrario, una generación que sí borra a Amalek, que sale a la guerra, que lucha y que gana, porque ese es el ejemplo de Amalek. Amalek no gana. Amalek trató de atacar, atacó la parte más débil, pero no ganó. Y es eso. Por último, la conclusión, mis hermanos, es, siguiente por favor, como dice en la Escritura, que no se te olvide. No se le olvide, mi hermano, no se le olvide. No se le olvide. No una generación de cristal espiritual. No se le olvide, mi hermano, que Amalek pierde. Porque si Amalek está ganando ahorita, sí es una generación de cristal espiritual, mi hermano. Y no estamos llamados a eso. Que no se nos olvide que Amalek pierde. Siempre fuertes, mis hermanos. Siempre en oración. Siempre en súplica. Siempre con una mente transformada, un corazón transformado. Abrace a su hijo
que no le permite entrar a su casa. Abrace a su nuera que habla mal de ella. Abrace a sus nietos que nunca ha visto. Tiene un nuero, tiene un yerno que no le permite la entrada a su casa. No seamos una generación de cristal espiritual, mi hermano, porque esa es la debilidad. Quizá es porque no quiere batallar, ¿verdad? No queremos batallar. No quiero batallar. ¿Para qué? No quiero seguir pidiéndole al Señor algo que nunca he visto. No quiero batallar. La generación de cristal espiritual. Los ejemplos bíblicos no son de una generación de cristal. No. Siempre son de lucha, de fe, de oración. Siempre, siempre. Muchas gracias, mis hermanos. Que el Señor nos, como nos recuerda siempre el pastor Víctor, ayudados de Dios, ¿verdad, mis hermanos? Muchas gracias, mis hermanos.